Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Urus Radio? Aquí estamos nuevamente transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Pues estamos hoy a 28 de junio de 2021. Los saludo, soy Doris y pues estamos en el programa de la verdadera historia de México. El día de hoy vamos a continuar con la serie Historia de los Estados. El día de hoy toca el estado de Sinaloa. Pero bueno, vamos a saludar primero al profesor Francisco Mendoza, que ustedes ya lo conocen, es quien nos narra estas fabulosas historias de nuestro querido México. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, amigos, muy buenas noches. Con el placer de estar un lunes más por aquí, licenciada. Y pues bueno, vamos a saludar de rapidísimo a nuestros amigos que se encuentran ya en el chat, a los tempraneros, a Javier Quiroz, Axel Chávez, Héctor González, está también Arturo Moreno, Alberto López, Jorge Toris, que bueno, es nuestro amigo que igual amablemente nos ha apoyado en algunos de los premios, de los retos del mes. Y bueno, Gael, Félix, está también Eduardo Cabello, Francisco Castrejón, Alan García, Joaquín Labastida, Ricardo Estrada Ramírez, Néstor Hurtado Angulo, Abril Rojas y pues Néstor, ya lo dijimos, Jesús García, Marco Antonio Piña, Jania Valdés y bueno, Axel Armendáriz, Ever González también, ya tenía rato que no te veíamos por acá, Blanca Tinoco y bueno, profesor, antes de pasarle el micrófono, quiero hacer una pequeña aclaración de la semana pasada que dijimos que Potosí era, otra palabra, pero es explosión. Nosotros yo había dicho que era otra palabra, pero no, es explosión. Y también el profesor nos había comentado de la piedra que se vendía en la caseta de Querétaro y bueno, la piedra es ópalo, profesor. Sí, ese mismo día nos enviaron el dato, efectivamente lo viví directamente cuando cruzábamos el estado de Querétaro, nos vendían los ópalos, nunca compramos, pero llegaban las personas allá a la orilla de la carretera y vendían los ópalos. Ahí vemos la riqueza minera del estado. Pues bien, y pues amigos que nos están escuchando allá en Sinaloa, también un saludote a Juan Carlos Gutiérrez Insunza, a Alex Guerrero y pues a quien se vaya sumando en el chat. Pues profesor, adelante, el micrófono es de usted. Pues licenciada, amigos, pues ya prácticamente para iniciar, yo quiero enviar solamente un par de saludos muy especiales al señor Héctor Mendoza, que nos recuerda que pasado mañana se cumplen 500 años de que se le derrotó a los españoles junto con sus aliados en aquella noche sobre lo que es la calle de Tacuba, que se conoció por mucho tiempo como la batalla de la noche triste y ahora es la noche del triunfo, ¿sí? Entonces, pues se van a cumplir 500 años exactamente pasado mañana, licenciada. Gracias a nuestro amigo Héctor Mendoza por recordárnoslo y a nuestra amiga Esmeralda también muy contenta porque se está hablando de su estado natal. Entonces, enviando estos saludos, adelante, licenciada, usted adelante, me da luz verde. Pues bien, comencemos con otro bello estado. Es que siempre tenemos que decir lo mismo porque pues son bellos nuestros estados, sí, definitivamente. Y Sinaloa no se va a quedar atrás. Y lo mismo, la riqueza histórica que tiene Sinaloa. Pero tiene datos muy curiosos. Por ejemplo, platicaremos, ya casi para finalizar el programa, de lo que fue la intervención francesa en Sinaloa, sobre todo en el área de Mazatlán, que fue una mini intervención francesa, o sea, se replicó lo mismo a nivel nacional, se replicó casi idéntico ahí en Sinaloa. Es un hecho bien curioso, que bueno, ya lo comentaremos, y bueno, grandes personajes y grandes hechos que han sucedido en este hermoso estado. Yo tengo la oportunidad de conocer Mazatlán y Culiacán. Y bueno, primero, amigos que nos están escuchando ahorita en Sinaloa,
Caray, qué calor, qué calor, es tremendo, tremendo. Pero bueno, la costera de Mazatlán, la más grande, ¿sí? La más grande costera que tenemos, es enorme, la gente muy, muy amable. Yo les puedo comentar que yo no soy de restaurantes de lujo, cosas así. Primero, por la economía. Y segundo, porque, pues, ¿qué caso tiene ir a comer lo que comemos aquí a un restaurante o pedir por un menú? No digo que no haya restaurantes que hacen cosas muy ricas, pero lo ideal es comer en el pueblo, sí, en los mercados. Tanto yo como la licenciada Doris, que nos ha tocado compartir algunos viajes también, pues somos de esa idea junto con las familias, etcétera. Vámonos al mercado, vámonos a las artesanías. Y bueno, yo comí muy rico ahí en Mazatlán, me iba a los tacos, etcétera, y la verdad es que yo me alimenté riquísimo ahí en Mazatlán, y bueno, les digo, conocí Culiacán un poquito. Y bueno, ¿qué encierra de historia? Pues miren, el primer dato curioso es que hemos comentado aquí que se ha peleado mucho, de buena forma, pues, el origen del pueblo mexica. Pues hay una versión que dice que el pueblo mexica pudo haber iniciado su peregrinación precisamente en el estado de Sinaloa, en el norte del estado de Sinaloa, y según algunas fuentes, pero que no se ha podido confirmar, en el estado de Sinaloa debe existir un adoratorio a Huitzilopochtli, porque supuestamente ahí inicia el culto al dios Huitzilopochtli, al dios de la guerra. Entonces debió haber nacido este culto aproximadamente por el año 600 de nuestra era, pero no se ha encontrado dicho adoratorio, no se ha encontrado, entonces queda como un rumor nada más. Pero bueno, hay algunos amigos que afirman, como afirman de Nayarit, como afirman de San Luis Potosí, de diferentes lugares, que fue el origen de los mexicas, pero pues no se ha podido comprobar, pero sí existe ese dato de que quizá exista en algún lugar, porque no tiene muchas zonas arqueológicas, aunque ahí había muchos pobladores ya sedentarios, pero no hicieron grandes construcciones. Entonces hablamos de muchas zonas arqueológicas en Sinaloa, pero todas ellas pequeñas. Algo así como muy significativo, pues no es, digamos, parte tan llamativa. Solamente podemos hablar de la labrada, sí, pero más que nada por los petroglifos, por dibujos, etcétera, pero no el desarrollo, un gran desarrollo cultural. Ciudades como Teotihuacán, Uxmal, Chichén, etcétera, pues no lo hay en Sinaloa. Pero es rico el estado, sumamente rico el estado. El día de hoy la agricultura es tremenda ahí en el estado. Y bueno, tiene tierras muy fértiles, porque podemos dividir, el estado es alargado, y podemos dividir la zona de la costa con la zona de la Sierra Madre, que bueno, va a ser fundamental esta Sierra Madre. Ahí, para poder llegar de Durango a Sinaloa, pues hay que atravesar el Espinazo del Diablo, que es una zona impactante verdaderamente, el Espinazo del Diablo. Y bueno, había pobladores, toda esa zona estaba poblada, y pues tenemos que recordar que llega Nuño de Guzmán. Alguna ocasión, alguna de las personas que nos escucha, pues defendió un tanto a Nuño de Guzmán. Mis respetos por ese tipo de opiniones. Hay esa libertad, pues, para opinar de manera distinta. Qué bueno que se haga un debate histórico, ¿sí? Habrá personas que no compartan nuestra opinión, y es muy respetable, no hay ningún problema. La semana pasada, por ejemplo, alguien comentaba, ¿no?, que qué derecho tenían los huicholes de ser los únicos en consumir el peyote. Bueno, está en su derecho esta persona de expresarlo, claro que sí. Nosotros también expresamos nuestra idea de que consideramos que es algo muy especial. No decimos que sean los únicos, pero que sí respetemos sus tradiciones. Entonces, cada quien tiene su opinión y es muy respetable. Entonces, amigos, Nuño de Guzmán para la historia, y todo apunta, de hecho él muere en España, se lo llevan de México, bueno, del virreinato se lo llevan encadenado,
por toda la serie de crímenes, de asesinatos y de abusos que cometió Nuño de Guzmán. Habrá quien lo defienda y habrá quien presuma de que el que nos conquistó fue Nuño de Guzmán. Bueno, pues mis respetos para tu opinión. No concuerdo con esa opinión. Creo yo que los conquistadores, en su gran mayoría, bueno, siendo conquistadores, pues fueron todos, abusaron infinitamente de nuestra población, sí, sometieron, esclavizaron, asesinaron, masacraron, etcétera. Y bueno, esa es la opinión de nosotros. Entonces, Nuño de Guzmán, recuerden que tiene un pleito con Hernán Cortés muy fuerte. Él avanza hacia Michoacán, después avanza hacia Nueva Galicia, lo que es hoy el territorio de Jalisco, luego se va por la costa, sí, hacia Nayarit, va fundando ciudades hasta que llega al actual Sinaloa. De hecho, él es el fundador de la ciudad de Culiacán. Aunque fueron asentamientos que fueron temporales, porque los naturales de esos lugares, al notar los abusos de los conquistadores, pues se levantaron en armas muchísimas ocasiones en contra de estos abusos, y aunque se fundaron varios sitios en el estado de Sinaloa, ninguno de ellos prosperó, ¿sí? De hecho, continuó despoblado de españoles durante prácticamente todo el siglo XVI. Amigos, ya ven que les hemos comentado, el hecho de que haya caído la Ciudad de México no significa que haya caído todo lo que es el territorio de Mesoamérica. Claro que no, cayó una ciudad nada más, cayó una potencia que era los mexicas, pero la conquista nunca la pudieron terminar realmente los españoles, y no lo digo como un consuelo, no es real, es histórico. Y en el caso del siglo XVI, pues simplemente en Sinaloa no pudieron. En Sinaloa no pudieron, y es hasta finales del siglo XVI, principio del siglo XVII, cuando llegan los evangelizadores y comienza la otra conquista, que es la conquista espiritual. Y entonces íbamos a tener a jesuitas, a franciscanos, etcétera, que van a abrir las misiones, las llamadas misiones, y con esto comienzan a evangelizar a los pobladores de estas tierras. Pero vamos a dar algunos datos curiosos. Mazatlán es una ciudad sumamente importante del estado de Sinaloa, junto con, los Mochis, Guasave, Topolobampo, Culiacán, pero Mazatlán es muy especial por ser un puerto, ¿sí? Un puerto de altura. Mazatlán ahí estaba, no se llamaba así, era la bahía, y tuvieron sus primeros turistas. Vamos a jugar un poquito, amigos. Tuvieron sus primeros turistas, antes siquiera que estuviera poblado lo que hoy es Mazatlán. Y sus primeros turistas, pues van a ser nada más y nada menos que Francis Drake, ¿sí? El famoso corsario inglés, ¿sí? Y Thomas Cavendish, que también otro famoso corsario inglés, que van a visitar todo lo que es la bahía de Mazatlán. Van a hacer una especie de informe. Acuérdense, amigos, que no es lo mismo un pirata que un corsario. Los piratas, ellos trabajaban para ellos mismos, o sea, ellos robaban y, se iban sobre la flota española, aunque podían agarrar ingleses, franceses, holandeses, etcétera. Ellos robaban para ellos, los piratas. Y los corsarios no. Los corsarios tenían la llamada patente de corso. Esto es un permiso que les daba un imperio. En este caso de Francis Drake y de Cavendish, pues tenían el permiso del imperio inglés para poder robar, ¿sí? Para poder asaltar las naves de países que estaban en contra de ellos y llevar estas riquezas a Inglaterra. Entonces, ambos, Sir Francis Drake, Francis Drake se convirtió en Sir, y lo mismo Thomas Cavendish se convirtió en Sir, y fueron los primeros ingleses, sí, que pues se podría decir que fueron turistas, porque pues llegaron, reconocieron, desembarcaron, tomaron alimentos, agua, etcétera, y después se retiraron, pero sí estuvieron en las costas de Mazatlán, de lo que es el estado de Sinaloa. Podemos decir, amigos, que todo lo que fue el virreinato, pues sí hubo algunos alzamientos, les digo, por el abuso que se estaba cometiendo de la población, y nos vamos hasta la época de la independencia. En la época de la independencia, amigos, cuando Hidalgo, comienza esta lucha,
Morelia, después Toluca, intenta tomar Ciudad de México, no lo toma, regresa y llega de nuevo a Guadalajara. Ahí vamos a tener un personaje extraordinario, un personaje pero de veras impresionante de nuestra historia y que no se le ha hecho justicia totalmente, que es José María González Hermosillo. Hay que mencionar que en ese tiempo Sonora y Sinaloa estaban unidos, ¿sí? Era el mismo territorio. Entonces, estando en Guadalajara, Miguel Hidalgo le da la orden a José María González Hermosillo de que insurreccione toda esa zona de Nayarit hacia arriba, la vaya levantando en armas. Y efectivamente José María González Hermosillo se va hacia el norte del virreinato. Y bueno, Hidalgo se queda en Guadalajara, posteriormente perdería en Calderón, sí, en el puente de Calderón, y ya sabemos toda la ruta de Hidalgo hasta su fallecimiento, pero José María González Hermosillo continúa en armas y él va a morir hasta 1818, de hecho traicionado. Es lo triste, ¿no? Bueno, los reportes dicen por el indio Candelario, es el que lo mata a González Hermosillo, o sea, muere a traición, sí, pero él levanta en armas toda esa zona y va a tener importantes batallas. Aquí hemos platicado, amigos, de que él junta, pues no tiene gente, de pronto le dicen, ve, y un territorio tan grande, pero inmenso, levántalo en armas, pues perdón por la expresión tan coloquial, pero no son enchiladas. Entonces él se va y empieza a reunir gente, forma un grupo de 1000 combatientes que lo van siguiendo y se va a tener que enfrentar al ejército virreinal, ¿sí? Y de hecho lo derrota en varias ocasiones. Hay por ahí alguna batalla que les narramos, donde él va a meter en una cañada a los virreinales y desde las lomas a flechazos y a pedradas los va a derrotar, ¿sí? Entonces, de ahí por los méritos militares, la villa de Pitic, en lo que hoy es el actual estado de Sonora, la villa de Pitic posteriormente se llamará Hermosillo. Y posteriormente, bueno, quedará del lado de Sonora y por eso la capital del estado de Sonora se llama Hermosillo. Pero José María González pues pelea en todo lo que es Nayarit, Sinaloa y Sonora. Pero ahí les va. Una ocasión, amigos, sufre una derrota cerca de la hacienda de La Labor, ¿sí? Sufre una derrota Hermosillo. Entonces, ese grupo insurgente llevaba un estandarte de la Virgen de Guadalupe, emulando precisamente al ejército que comandaba Miguel Hidalgo. Cuando es derrotado, ¿sí?, sale huyendo y no quiere que el estandarte caiga en poder del ejército virreinal. Entonces agarra Hermosillo y esconde el estandarte en unos magueyes. Ahí entre los magueyes lo esconde. Posteriormente tiene otra batalla, ya ahí en La Labor, vuelve a ser derrotado y sale huyendo Hermosillo y se queda el estandarte. Días después es rescatado ese estandarte y es protegido. Y durante muchísimos años se ocultó el estandarte que enarbolaba González, ¿sí? Hasta que, bueno, termina la Guerra de Independencia, etcétera, y lo muestran. Y hasta el día de hoy, La Labor es una población sumamente pequeña, pero guardan como un tesoro, y tuve la oportunidad de ver fotografías, guardan como un tesoro, ¿sí?, el estandarte de González Hermosillo. Crearon un museo con artefactos de la época, pero como pieza principal precisamente este estandarte de la Virgen de Guadalupe. No pude comprobarlo, no lo conozco en persona, pero no pude comprobarlo porque en algunas fuentes leí que venía con una dedicatoria de Miguel Hidalgo, en otras fuentes no lo menciona, pero pues sí se ve pues maltratado por el tiempo, pero pues fue uno de los estandartes que lucharon por nuestra independencia, encabezando a los ejércitos insurgentes, y que les digo, afortunadamente se salvó porque el mismo González Hermosillo lo dejó escondido en unos magueyes. Entonces es una joya
para esta población, de la labor que conservan. Imagínense el tesoro que ellos tienen. Entonces vale la pena, pues si estamos por esos rumbos de Sinaloa, por darnos una vuelta y conocer una pieza tan extraordinaria de nuestra historia. Bien, va a haber ahí situaciones, porque era el estado de Occidente, la provincia de Occidente y posteriormente el estado de Occidente. Se va a separar Sinaloa y Sonora, después se va a volver a unir, y luego ya por fin van a quedar separados, cada uno va a tener su propio congreso, ya en el México, les digo, independiente, y durante la intervención norteamericana, ¿sí?, no va a participar Sinaloa. ¿Por qué? Porque el gobernador en ese tiempo de Mazatlán, digamos que la sede era Mazatlán del estado de Sinaloa, cuando llega la Armada norteamericana al puerto de Mazatlán, rinde el puerto. Lo rinde y sin un solo tiro, los norteamericanos van a tomar la ciudad de Mazatlán. Desgraciadamente no se peleó, pero bueno, lo hemos dicho que esa guerra contra los norteamericanos pues fue un ensayo de lo que sería la guerra contra los franceses. Entonces nos brincamos hasta el año de 1864. Y ahí comienza la historia, que les digo es una mini historia de la intervención. Ustedes, amigos que nos están escuchando, hagan su paralelismo, ¿sí? Resulta que los franceses envían en 2 ocasiones flotas que no desembarcan en Mazatlán, en 1863 y luego en 1864, que solamente están observando, que están viendo cuáles son las defensas del puerto, cómo se pueden hacer las maniobras, hasta que llega la fragata Cordelier. La fragata Cordelier llega el 26 de marzo de 1864. La población de Mazatlán es muy pequeña y hay una guarnición nada más ahí en Mazatlán. Y entonces empiezan el bombardeo, ¿sí?, el bombardeo del puerto. Entonces los mexicanos, a cargo de Jesús García, tienen un cañón. Y con ese cañón se empiezan a defender, lo suben a una colina y empiezan a responder el bombardeo de la fragata. La fragata, que venía, si mal no recuerdo, con 30 cañones y que estaban disparando a lo que se moviera, ¿sí?, recibe impactos del cañón mexicano y lastiman a la fragata, de tal forma que la fragata tiene que irse a una isla que se llama la Isla de los Venados, que está enfrente de Mazatlán, para hacer reparaciones. El chiste es que no puede avanzar la fragata para tomar el puerto. Ahí se quedan unos días y es el 31 de marzo cuando de nuevo se lanzan, ya que repararon la nave, se lanzan, pero ahora sí a la toma directamente de la ciudad, y en una playa que se llama El Zabalo, ahí van a desembarcar. De hecho, vienen 14 lanchas cargadas de marineros franceses, van a desembarcar y ahora sí se da el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, ¿sí?, cuerpo a cuerpo con el ejército mexicano, con la pequeña guarnición, pero gente también del pueblo de Mazatlán se van a enfrentar a ellos y los van a derrotar a los franceses, ¿sí? Los van a derrotar y tienen que salir huyendo a los franceses mientras el cañón mexicano seguía disparando contra la fragata, seguía disparando y por fin los pueden derrotar y los hacen huir del puerto de Mazatlán. Entonces es el triunfo de las armas mexicanas en contra de los franceses con esta nave insignia. Si mal no recuerdo, la Cordelier era el buque insignia de la flota del Pacífico de los franceses. Entonces es un gran triunfo de las armas mexicanas. ¿Recordamos Puebla, amigos? ¿Sí? Recordamos que pierden los franceses, etcétera, con Lorenzés y todo eso. Pero después regresarían los franceses. Igual que en Puebla, regresaron los franceses. Y entonces, decide, cuando comienzan el bombardeo, porque llegan con una flota grandísima, 5 o 7 naves y todas bombardeando, se sabe que no se va a poder responder el fuego. Entonces, estamos hablando de septiembre del 64. Entonces, el gobernador, en ese momento Antonio Rosales,
decide salir con sus fuerzas, replegarse hacia una zona que se conoce como el Aval, ¿sí? El 18 de noviembre se retira porque no puede defender el puerto de Mazatlán y los franceses toman el puerto. Toman el puerto, pero entonces los mexicanos se empiezan a organizar en guerrillas. ¿Les suena esto conocido, amigos? De que los franceses regresaron y por fin tomaron Puebla, y ¿qué hacen los generales mexicanos? Empezarse a organizar en guerrillas. Bueno, pues toda esa zona se divide en guerrillas. Antonio Rosales va a moverse por el norte y Ramón Corona, el gran general, se va a mover por el sur y empiezan a diezmar a los franceses que no podían salir del puerto de Mazatlán, ¿sí? Que ellos querían avanzar y nada más tenían el puro puerto, no podían avanzar, y los guerrilleros mexicanos tuvieron muchas batallas con los franceses, pero era guerrilla, entonces era de pega y sal huyendo, era causarles el daño y salir huyendo inmediatamente. No pueden avanzar hasta que llega, y aquí pues pudiéramos entrar en un debate, llega Manuel Lozada, con un grupo de coras, ¿sí? De indígenas coras, alrededor de 1000, que va a emboscar a las tropas mexicanas, apoyando a los franceses. ¿Quién es Manuel Lozada, amigos? Cuando hablamos de Nayarit, se acordarán, y lo dijimos, cuando hablemos de Sinaloa, vamos a hablar de la otra parte de la historia de Manuel Lozada, que es el tigre de Álica, ¿sí? Y que para el estado de Nayarit es un héroe, es un prócer para el estado de Nayarit. Hace poco se exhumaron los restos de Manuel Lozada para enterrarlos ya en una rotonda, haciéndole honores. Es como de los iniciadores del agrarismo en México, y esa ocasión les dijimos, lo único malo es que él se fue del lado de los franceses un tiempo, aunque antes de caer el imperio se va en contra del imperio y eso lo salva de ser fusilado. Entonces queda como un prócer para el estado de Nayarit, ¿sí? Pero para Mazatlán y para el estado de Sinaloa no. Fue un traidor que se fue del lado de los franceses, ataca a los mexicanos, ¿sí? De Antonio Rosales, los derrota, los hace huir y provoca con esto que los franceses comiencen a avanzar, porque aparte viene una fuerte guarnición francesa cruzando el Espinazo del Diablo, ¿sí? Cruzando desde Durango para avanzar hacia Sinaloa. Los mexicanos lo enfrentan en varias ocasiones, son derrotados los mexicanos, porque se enfrentaron ahora sí que frente a frente, no pudieron actuar de forma guerrillera, y se van a la sierra y comienzan a reorganizar la guerrilla. Entonces, pues Manuel Lozada representa a estos traidores, ¿sí? Que apoyaron a los franceses. ¿Les recuerda algo, amigos? ¿Les recuerda a Leonardo Márquez? ¿Les recuerda, etcétera? ¿Se fijan cómo se va repitiendo esa historia que fue en grande acá en el Valle, en la meseta central? Sí, es la misma historia que se está dando exactamente en Sinaloa. Bueno, pues la historia va a continuar. ¿Cómo va a continuar? Porque las guerrillas mexicanas se rearman, y sí, hay que reconocerlo, llega un grupo de guerrilleros norteamericanos que apoya, ¿sí? A los guerrilleros mexicanos, traen armamento, ¿sí? Y comienzan a vencer a las fuerzas de Lozada y a los franceses, y los vuelven a arrinconar en el puerto de Mazatlán, de tal forma que no pueden salir otra vez de ahí, y hay una garita. Se da una batalla muy importante en esa garita, que era el último obstáculo para tomar la ciudad de Mazatlán. Cae la garita y los franceses, amigos, valientemente, gallardamente salen corriendo. Los franceses, se trepan a sus barcos y vámonos. Y se les derrota a los franceses. ¿Les suena conocido, amigos? Cómo los franceses no pudieron sostener, ¿sí? Sus posiciones, y empiezan a replegarse y vámonos a Francia, y se los lleva Napoleón III. Pues lo mismo, exactamente. Por eso cuando estábamos preparando este programa, digo, es que es una mini intervención francesa solamente en el área de Mazatlán, en el área de Sinaloa. Se dan los mismos hechos. O sea, se repite exactamente igual, solo con otros protagonistas. Se derrota a los franceses, que salen huyendo literalmente del puerto de Mazatlán. Se hace un gran festejo,
porque después de 2 años de tenerlos ahí, pues se les derrota, ¿sí? Manuel Lozada ya los había traicionado también a ellos y se había pasado del bando mexicano o del bando republicano, que les digo, esto le salva la vida al Tigre de Álica. Y ahora el ejército de Sinaloa, ¿sí?, ya triunfante, comienzan a avanzar hacia el sur, cruzan Nayarit y van a pelear, van a tener varias escaramuzas en el estado de Jalisco, y posterior a eso ya saben a dónde apuntan, hacia Querétaro. Entonces vamos a tener a muchos sinaloenses peleando bajo las órdenes de Ramón Corona, que era el encargado de toda esa zona, peleando en Querétaro hasta que pues derrotan al ejército imperial, y Maximiliano, Miramón y Mejía terminan en el Cerro de las Campanas. Entonces, esa historia en grande, porque abarca todo el territorio, no por la grandeza épica, es la misma grandeza épica de los mexicanos, sino porque una historia es todo el territorio, otra historia pues nada más es en el estado de Sinaloa, pues van a encontrarse precisamente ahí en Querétaro a darle punto final a la intervención francesa. Amigos, pues es una historia formidable toda la defensa que se hace del puerto. Pero yo aparté porque pocas veces, por falta de tiempo, podemos llegar hasta la Revolución Mexicana. Pocas veces, pero esta vez hay unas historias de la Revolución. Bueno, la Revolución tiene muchísimas historias, pero no podemos dejar de mencionar sobre todo tres historias de la Revolución Mexicana, y una de ellas pues tiene que ver con un personaje, pues sí, prácticamente olvidado de nuestra historia, porque no está entre las grandes menciones como Villa, Zapata, Carranza, Obregón, etcétera, que es el general Rafael Buelna, sinaloense, un jovencito, realmente es un jovencito, se convierte en general a los 23 años de edad. Pero aparte, el general Buelna, sus características físicas, él era güero de ojos claros, pero era como muy menudito el general, ¿sí? Entonces tenía cara de niño. Aunque tenía 23 años, vemos las fotografías, tuve la oportunidad de ver una fotografía donde está sentado junto con Carranza, que Carranza pues tenía la pose, era un señorón el hombre y tenía pose de señorón, y de pronto vemos a Carranza sentado y a un lado al general Buelna, y se ve tan escuincle, o sea, se ve un chamaco de 18 años, ¿sí? Aunque tiene 23, que no es mucha la diferencia. Pero bueno, él se va a levantar en armas, precisamente en la zona de Sinaloa, cuando él viene de una familia de intelectuales, de escritores, periodistas. A él le gusta mucho el periodismo, pero cuando viene este levantamiento en contra de Porfirio Díaz, él sigue el llamamiento de Francisco y Madero y se levanta en armas, ¿sí? Y va a participar en varias batallas donde va a ir mostrando, se le da primero el cargo de teniente y de ahí va avanzando hasta que termina siendo coronel, porque va teniendo varias batallas, aunque recuerden que esa primera etapa de la revolución realmente es un tanto corta, son unos cuantos meses hasta que Porfirio Díaz presenta su renuncia y se va a Francia. Entonces se consuma esa parte de la revolución, queda Madero en el poder. Aquí ya hemos platicado y posteriormente platicaremos con mucho detalle toda esa parte de Madero ya en otros programas que haremos sobre la Revolución Mexicana. Entonces Buelna se regresa a Sinaloa, estudia en un colegio, se llama Los Rosales, si mal no recuerdo, un instituto de Los Rosales, del cual ya lo habían corrido una vez por andar ahí haciendo protestas y todo. Era alguien inquieto, Rafael Buelna era alguien muy, muy inquieto. Entonces, pues se viene el cuartelazo, se entera de la muerte de Madero, ¿sí? Y se vuelve a levantar en armas. Y vuelve a organizar su propio ejército, se pone a las órdenes de Venustiano Carranza y queda a las órdenes del general Lucio Blanco. Amigos, aquí fíjense los hechos curiosos, por eso yo quería hoy mencionar estas historias, los hechos curiosos, amigos, porque van por toda la costa del Pacífico, es el ejército del noroeste a cargo de Álvaro Obregón.
nada más y nada menos que de Álvaro Obregón, amigos, ¿sí? Por el centro, pues va la división del norte, y por el otro lado, pues va la división del noreste. Aquí estamos hablando de la división del noroeste. Entonces, ¿sí?, cuando se hace la toma de Manzanillo por parte de las fuerzas del general Obregón, el general Obregón le permite la huida, ¿sí?, al gobernador de Colima. Perdón, estamos hablando de Nayarit, cuando se hace la toma de Tepic. Le permite la huida a él y a todo su gabinete cuando la instrucción era apresarlos y fusilarlos, a toda la gente que aceptó o que reconoció a Victoriano Huerta. Obregón los perdona y les facilita el escape. Entonces el general Buelna, ¿sí?, considera a su jefe máximo, a Álvaro Obregón, lo considera un traidor. Y él se va con unos cuantos hombres, sabe en dónde está Álvaro Obregón, y de pronto llega, desarma a la guardia de Álvaro Obregón, los desarma, se mete al hotel donde estaba cenando Álvaro Obregón, se le planta enfrente, desarma a los generales que estaban con él y le dice: vengo a fusilarlo. De ese tamaño Buelna, o sea, era su jefe. De hecho, su jefe inmediato era Lucio Blanco, y arriba de Lucio Blanco estaba Álvaro Obregón, ¿sí? Aparte, Álvaro Obregón, a Rafael Buelna, Venustiano Carranza lo había dejado a cargo de la comandancia militar de Nayarit. Y cuando va a atacar Nayarit, Álvaro Obregón, y toma Nayarit, le quita esa autoridad a Buelna, y Buelna se molesta y dice: a ver, es que a mí Venustiano Carranza me dijo que yo me iba a hacer cargo, y Álvaro Obregón lo manda a la retaguardia, literal lo manda a la retaguardia. Entonces Buelna y Álvaro Obregón no se llevan. Entonces les digo, lo encañona, ¿sí? Rafael Buelna encañona a Álvaro Obregón. Álvaro Obregón piensa que es una broma de mal gusto, pero así de que ya bájenle, ¿no? ¿Cómo llega este chamaco insolente, este mocoso, ¿sí?, y se me pone enfrente con un arma y desarma a mi gente y me dice que me va a fusilar? O sea, ¿quién se cree este tipo, no? Y empiezan a discutir. Y Buelna le dice: usted es un traidor, ¿sí? En eso, algunas personas se enteran y le hablan al general Lucio Blanco. Y Lucio Blanco se va rayado al hotel donde estaba Álvaro Obregón y sabe que está ahí Buelna antes de que lo vaya a matar. Y llega y se mete al hotel, ¿sí?, y empieza a discutir con Buelna. Y Buelna le contesta al general Lucio Blanco, le dice: lo voy a matar por traidor. ¿Por qué? Pues porque dejó ir a todos los huertistas, ¿no? Aquí hay un trato, aquí hubo dinero, ¿no? Entonces, Lucio Blanco jala en privado, en un pasillo, se lleva al fondo del pasillo a Obregón. Nadie sabe lo que hablaron con Obregón, platicaron ellos dos. Luego llama a Lucio Blanco a Buelna y empieza a convencer, ¿sí? Lo empieza a convencer y lo hace que renuncie a su idea de matar a Álvaro Obregón. ¿Se acuerdan, amigos? Bueno, hace mucho que no platicábamos de la revolución. ¿Se acuerdan cómo Villa había dado una contraorden cuando deja salir a Obregón y después dice: detengan el tren de Obregón y me lo fusilan? Y se salva gracias a Felipe Ángeles. Obregón, o sea, Obregón se salvó muchas veces de ser fusilado, muchas veces. Entonces, el general Buelna estuvo a punto de matarlo, ¿sí? Y se salva gracias al general Lucio Blanco. Pero esto iba a ser definitivo. ¿Por qué? Porque posteriormente, ya cuando toman Guadalajara, ¿sí?, se va a organizar, Venustiano Carranza entra a la Ciudad de México, se va a organizar la Convención de Aguascalientes, y Rafael Buelna es de los revolucionarios de la comisión que va a buscar a Zapata, entre ellos Felipe Ángeles también, van a buscar a los zapatistas para que se integren a la convención. Entonces, Rafael Buelna cree en la Convención de Aguascalientes. Ya es un general en ese momento. Acuérdense, todo ese protocolo de firmar la bandera ahí en Aguascalientes, se hace la convención y desconocen a Venustiano Carranza como presidente, ¿sí? Entonces, Venustiano Carranza se va contra la convención y en ese momento el general Buelna se vuelve villista, porque no está de acuerdo en las actitudes de Venustiano Carranza y se pasa del lado villista. Y es precisamente Villa el que lo ve como un chamaco a Buelna. Entonces es el que le dice mi güerito, ¿sí?, o le dice mi granito de oro. Y así se le quedaría en la historia como el granito de oro al general,
porque así lo veía, como que lo consentía, pero era aventado el general Buelna, ¿no? Era muy, muy aventado. Va a pelear del lado de Pancho Villa, se convierte en villista, pero posteriormente, aunque nunca terminó la amistad con Villa, posteriormente se desilusiona de Villa. Sobre todo en esa etapa donde Villa se vuelve guerrillero y se vuelve muy sanguinario Villa. Entonces ahí Buelna dice, no, esto no es la revolución, y decide exiliarse y se va para los Estados Unidos, igual que Felipe Ángeles. Son dos grandes personajes de la revolución, igual que Felipe Ángeles, pero posteriormente, bueno, se entera de la muerte de Pancho Villa. Y él sabe, detrás de la muerte de Villa, qué curioso, ¿no? La muerte de Zapata, la muerte de Carranza, la muerte de Villa, todo esto tiene que ver, ¿quién? Álvaro Obregón, ¿sí? Entonces Buelna regresa a México. Y bueno, sabemos que a la muerte de Carranza, Adolfo de la Huerta se queda 6 meses en la presidencia como presidente interino, le entrega el poder a Álvaro Obregón, y Álvaro Obregón decide por dedazo, no se puede decir de otra forma, para bien o para mal, pero por dedazo decide que el próximo presidente va a ser Plutarco Elías Calles, ¿sí? Y entonces Adolfo de la Huerta se levanta en armas. Entonces, de hecho, 3/5 partes del ejército no estaban a favor de Álvaro Obregón, entonces se viene otra guerra civil, ¿sí? Donde el general Buelna va a participar, en la zona de Sinaloa, en la zona de, toda esta zona de la costa del Pacífico, donde él va a tomar 4 estados. Ya para entonces, él ya tiene 34 años, 33, él es de 1890, estamos hablando de 1923, 33 años, tiene Buelna. Él solo va a tomar 4 estados, ¿sí? Con sus tropas. O sea, es sumamente fuerte, ¿sí? Y va avanzando hacia el sur, toma Guadalajara, etcétera, y va a tomar Morelia. Sus tropas están en Acámbaro, en Guanajuato, y se va a enfrentar, si mal no recuerdo, con el general Diegues, que está en Morelia, y lleva a sus tropas, sobre todo su caballería, ¿sí? Y a principios de 1924, lo tengo que narrar, licenciada. Resulta que él se va acercando a Morelia, ya ve las torres de la Catedral de Morelia, las alcanza a ver, y está esperando encontrar a Diegues y no lo encuentra. No, o sea, no aparece por ningún lado las fuerzas de Diegues. Resulta que Diegues se había parapetado muy bien y había dado la orden de que nadie, pero no se moviera ni para respirar, y todos estaban ocultos. Entonces se le hace extraño al general Buelna. Pide que desmonten 50 de caballería, una escolta, y comienza a avanzar, buscando dónde están las posiciones. Ve un caserío que ya eran los suburbios de la ciudad de Morelia, que no era tan grande como ahora, y se empieza a acercar al caserío, pues haciéndosele raro que pues no se veía ningún movimiento, y él sabía que pues Diegues estaba por ahí, pero no lo encontraban. Y en eso, cuando se va acercando a ese caserío, de pronto, de entre las ramas, las piedras, salen las fuerzas del gobierno, ¿sí? Y abren fuego contra ellos. De tal forma que hieren de muerte a Buelna, ¿sí? Entonces salen huyendo, cayeron varios, pero otros alcanzan a huir hacia donde están las fuerzas de Buelna, todo el grueso del ejército, y les dicen, el general Buelna quedó malherido, tirado en el campo de batalla. Fue una emboscada, realmente fue una emboscada, ¿sí? Que bueno, no podemos decir, traición, no, es la guerra, y se practica este tipo de actos, ¿no? Entonces, avanza el ejército de Buelna para rescatar su cuerpo. Avanzan con la orden de apenas rebasen donde está Buelna, recojan el cuerpo y se regresan. Y efectivamente avanzaron, recogen el cuerpo, que está vivo todavía el general, todavía está vivo, y empiezan a regresar, no hubo ninguna baja, comienzan a regresar. Ellos habían llegado en ferrocarriles desde Acámbaro, habían llegado en ferrocarriles, suben al general Buelna a un vagón del ferrocarril, y pues ya lo ve un médico y lo ve muy mal herido, porque pues una bala le había estallado en el estómago y se le había alojado en la columna, de tal forma que en ese momento ya le había provocado parálisis.
solamente podía abrir un ojo el general Buelna. Entonces sus generales están pues esperando el último momento de vida del general y le sacan varios documentos y había cartas a su esposa y le dicen que si quiere que hacer llegar estas cartas y él cierra el ojo como pues diciendo que sí, y ya pues van a obedecer esa orden y esperan, les digo, su muerte y le preguntan, ¿quiere decirnos algo mi general? Y lo último que dice Buelna, con mucho esfuerzo, dice que triunfemos, y queda muerto, ¿sí? Poco antes, déjenme platicarles, poco antes se me pasó comentarles esto, en su camino hacia Morelia se había enfrentado al general Lázaro Cárdenas. Se había enfrentado contra Cárdenas y lo derrotó al general Cárdenas, lo hiere a Cárdenas, lo tiene prisionero. Cárdenas da por hecho que va a morir. Y el general Buelna le perdona la vida. Y no solo le perdona la vida, lo lleva hasta una casa. Personalmente lo lleva herido hasta una casa para que lo curen y le dice, es usted libre. Y a todos sus oficiales, son ustedes libres. Lo perdona a Lázaro Cárdenas. Cuando Lázaro Cárdenas daba por hecho que ahí iba a morir, que lo iban a fusilar. Les digo, muere Buelna y posteriormente, cuando Lázaro Cárdenas es presidente de la República, recordando que Buelna le había perdonado la vida, da la orden de que saquen los restos del general y los lleven a su natal Sinaloa, donde está enterrado como un acto de reconocimiento del general Cárdenas, sí, porque le perdonó la vida. Es un súper personaje de la Revolución Mexicana que está muy olvidado, el granito de oro, porque fue noble, fue un personaje noble que no se dejó corromper, que odiaba la corrupción, y que bueno, él pudo haber cambiado la historia de la Revolución Mexicana si hubiera fusilado a Obregón o si hubiera fusilado a Lázaro Cárdenas. Pudo haber cambiado la historia. No lo hizo y bueno, en una emboscada, pues víctima de una guerra, ¿no? La rebelión de la Huertista, pues no triunfó en México, fueron derrotados los de la Huertistas y quedó Obregón en la presidencia de la República. Yo tenía que platicarles esta historia, amigos, como otra historia que se va a dar precisamente durante la Revolución Mexicana, el día 14 de abril de 1914, en la bahía de Topolobampo. Estamos hablando de abril, ¿sí? Falta mayo, junio y julio, faltan 3 meses para que se inicie la Primera Guerra Mundial, que se inicia el 28 de julio del 14. Faltan 3 meses para que entren en guerra en Europa. Resulta que Obregón va avanzando hacia el sur, pero el ejército constitucionalista no tiene un solo barco. Y pues van por la costa, pero no tienen barcos, entonces todos los puertos los están tomando desde tierra. Pero los huertistas sí tenían barcos. Entonces, en Guaymas está parte de la Armada Mexicana, de la Armada Huertistas, está precisamente ahí en Guaymas. Entonces, un cañonero, ¿sí?, deserta. El cañonero Tampico deserta, de entre varios cañoneros que había ahí defendiendo Guaymas, deserta, se escapa, lo cañonean, lo lastiman al barco, pero se puede escapar y baja hacia Topolobampo. Y ahí en Topolobampo, que ya lo había tomado Álvaro Obregón, ahí se resguarda el cañonero Tampico. Bueno, pues resulta, amigos, que poco antes se había adquirido el primer avión por parte del ejército constitucionalista. Un avión con un motorcito de 70 caballos de fuerza y de estos aviones biplanos, pero muy, muy rudimentarios, de tela, ni siquiera era de metal, era de tela, muy rudimentario, y lo habían adquirido, de hecho lo compran, pero los Estados Unidos habían detenido el embarque en la frontera, en Laredo, porque estaban apoyando a Huerta. Entonces no permitieron que sacaran ese avión de los Estados Unidos, pero los mexicanos lo desarman, lo meten en cajas y lo pasan para México. Lo pasan a escondidas y luego aquí en México lo arman. Pero bueno, llega el cañonero Tampico y cuando se mete a Topolobampo, encalla, amigos, encalla en un banco, ¿sí? Entonces ya no se puede mover. Viene herido el barco
y no se puede mover. Entonces llegan los barcos que venían persiguiendo, llegan a Topolobampo, intentan atacar al Tampico, ¿sí?, que ya se habían vuelto constitucionalistas, pero desde tierra las fuerzas de Álvaro Obregón ya lo pueden defender, porque estaba cerca de la orilla, y como Topolobampo ya lo había tomado Obregón, empiezan a defender al barco, ¿sí? Pero está encallado, no se puede mover. Entonces, amigos, estas anécdotas de la historia. Resulta que Álvaro Obregón, ¿sí? Los barcos están allá afuera, en mar abierto, y el más cercano es el Guerrero. Están allá afuera de Topolobampo. No se pueden acercar porque, les digo, el puerto está tomado. Álvaro Obregón, junto con algunos oficiales, lo suben en una lancha de motor, ¿sí? Y se va hacia el Tampico. Era el primer barco que tenía el ejército constitucionalista. Se va hacia el Tampico y aborda el Tampico, que está encallado. Ajá. Entonces, siguiendo la tradición militar, el comandante del barco, si mal no recuerdo, se apellidaba Malpica. Siguiendo la tradición militar, cuando un alto oficial y más el oficial máximo suben a un barco, tienen que izar una bandera en la parte más alta del mástil más grande, y cumple con el protocolo militar de subir una bandera para decir el máximo oficial está en el barco, cumpliendo, les digo, el protocolo naval. ¿Pero qué hizo con esto? Pues estaban los barcos huertistas allá afuera, sobre todo el Guerrero, vigilando, y de pronto ven que suben la banderita y dicen, ya, ahí está ahorita Obregón, es la oportunidad, podemos irnos sobre el barco y podernos irnos sobre Obregón, ¿sí? Entonces, pues sin ser la intención, pues Malpica avisa a los contrarios que ahí está trepado Álvaro Obregón, y se lanza el Guerrero inmediatamente, que era el más cercano, se lanza a cañonear con todo al Tampico, que no se podía mover, y que solamente le funcionaba un cañón de 3 que tenía, 2 habían quedado mal, y solo le funcionaba el cañón de proa. Y el Guerrero va con todo, y empieza a bombardear al Tampico, que les digo, no se puede defender, y con Álvaro Obregón ahí metido, que es el comandante máximo del ejército del noroeste, ya se ve que esto pues va a acabar mal para ellos. Y en eso, amigos, empiezan a oír un ruido extraño. Voltean al cielo y resulta que viene el avión Sonora, que fue el primer avión constitucionalista. Viene el avión Sonora, y pues es una sorpresa para todos, porque mucha gente nunca había visto un avión en su vida. Y viene tripulado, sí, por Gustavo Salinas y un mecánico, y ellos habían ideado una especie como de bombas, o juntaron varias bombas con granadas, de tal forma que le ponen un detonador que con cualquier impacto, sí, explotaba. Y empiezan a bombardear al Guerrero. Lo empiezan a bombardear. Pero amigos, no existían las baterías antiaéreas porque nunca había habido un ataque de un avión. La aviación estaba comenzando. Nunca había habido un ataque de un avión a un barco. Entonces no había manera de que los cañones o las ametralladoras se giraran hacia arriba. No había posibilidad. Y los balazos no les llegaban porque estaban a 4,000 pies de altura. ¿Sí? Entonces estamos hablando de más de 1 kilómetro de altura. Las balas no le llegaban, por más que dispararan los soldados hacia arriba. Y las armas que tenían, que sí llegaban a mayor distancia, pues no podían apuntar para arriba. Y de pronto los empiezan a bombardear, y el barco Guerrero empieza a dar vueltas, a moverse en zigzag, y en ese momento le pone el costado al Tampico, y el Tampico, con el único cañón que tiene, lo empieza a bombardear y le pega varios impactos al Guerrero, ¿sí? Y el Guerrero apenas se puede escapar. Obviamente son naves tan pequeñas, o sea, ese avión, el Sonora, que no tenía mucho combustible, no podía estar mucho tiempo en el aire. Y de hecho no le pegó ninguna granada, no le dio ninguna granada. Pero cuando caían al mar, muy cerca de donde estaba el Guerrero, la explosión era enorme. Y como el barco sabía que iba a pelear con el Tampico, todas sus granadas, todos sus proyectiles, balas, estaban en la cubierta del Guerrero. Donde hubiera caído una de esas granadas en el Guerrero, lo hace pedazos. ¿Sí? Lo hace pedazos. Entonces, muchos marinos, cuando vieron que estaban cayendo las bombas, se tiraron al mar.
empiezan a moverse en zigzag y se van a mar abierto, pues para alejarse de la costa, sabiendo o pensando que pues el avión no los iba a seguir hasta allá, y efectivamente no lo siguió, pero sufrió muy serios daños el guerrero. Y bueno, pues apenas alcanzaron a aterrizar otra vez el avión Sonora, y es un triunfo porque se salva el Tampico, es un triunfo para el ejército constitucionalista de Álvaro Obregón, y se le conoce como la primera batalla aeronaval de la historia de la humanidad. Sí, podemos decir, ay, miren, en México se dio la primera batalla aeronaval, qué feo o qué mal que sea por una guerra. O sea, pero ni modo, es la historia. Es la historia. 3 meses después se iniciaría la Gran Guerra. No sabían que era la Primera Guerra Mundial porque no sabían que iba a haber una segunda, entonces se le conoció como la Gran Guerra. Y pues ahí se iba a dar de todo. Pero 3 meses antes, pues se da el primer ataque de un avión a un barco en la historia, y pues eso sucede en el puerto de Topolobampo. Posteriormente va a haber un accidente, va a soltar unas bombas en Mazatlán. Dicen que no fue un bombardeo del Sonora, que se le cayó, este artilugio que utilizaban, se le cayó. Mucha gente pensaba que eran como regalos o volantes o algo así. Cuando vieron que una bolsa negra cayó del avión, la gente corrió y era una granada. Y cuando la gente llega, explota aquello, hay varios muertos, creo que 5 muertos. Fue accidental el bombardeo de la ciudad de Mazatlán. Licenciados amigos, pues ya se nos acabó el tiempo. Pues solamente mencionar que la próxima semana, licenciada, pues hablaremos del estado de Sonora. Por ahí alguien nos decía, hable de la danza del venado. Precisamente ahora que hablemos de Sonora, platicaremos un poquito de la danza del venado. Pues gracias, licenciada, y aquí estaremos la próxima semana. Gracias a usted, profesor. De veras que esas historias son tremendas. Ay, me da tristeza escuchar el final del general Buelna, y pues bueno, ay, profesor, muchas gracias por compartirnos tanto de nuestra historia. Y pues amigos, igual los que anden por allá en Sinaloa, no dejen de recorrer esas hermosas playas, esos lugares hermosos que tiene Sinaloa. Igual hay un meteorito, sí, que cayó hace fue en 1863, es el meteorito de Bacubirito. Entonces, igual conózcanlo. Hay muchas cosas que conocer de allá. Y pues bueno, profesor, pues nos vamos y saludamos igual a nuestros amigos que nos siguen escuchando, que nos escuchan allá en Sinaloa, Ricardo Estrada de Culiacán, Gael Félix también de allá, y dice que hablara del mercadito de Rafael Buelna precisamente, Gilberto Elguezábal de Los Mochis, Jaciel Núñez de Mazatlán, Areli Manjarres en Culiacán, Arturo Mesa dice que es un culichi viviendo en Guadalajara, Héctor González dice que, que hable de la danza del venado, que también es parte de ahí de Sinaloa, y Lucero Castro de Los Mochis, Elisa también de Los Mochis, y también saludos así rapidísimo a Edgar Fernández y a su hija Sara Lorien de 5 años en Monterrey, Jorge Villaseñor Rivera de Sabino, Guanajuato, Víctor Silva y Adriana Osorno de Oregón, Daniela Lara y su hijo de Danielito de Azuna, California. Y pues bueno, amigos, nos vamos con esta canción que pues es un ícono precisamente de Sinaloa. Y pues la canta, ahorita es quien la va a interpretar, o quien la interpreta en estos momentos va a ser El Recodo. Y precisamente hay un pueblo allá en Sinaloa, en el municipio de Mazatlán, que se llama así, El Recodo, ¿sí? Y pues bueno, creo que ahora sí nos vamos. Les recordamos también que todos los lunes nos pueden encontrar en vivo en www.spreaker.com/user/Urus Radio. Profesor. No, gracias a las personas que nos escucharon ahora, que nos entrevistaron para 89.3. Ahí está la grabación de la entrevista que nos hicieron. Gracias por escucharnos, por sus comentarios y por su apoyo. Bueno, muy bien, gracias, profesor. Ahora sí nos vamos. Hasta luego.